su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor les bendiga, amables radioyentes y televidentes. Sean bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la escuela sabática en este día lunes. Tengo conmigo a una joven de la iglesia Advenimiento, a Emily Dimas. Ella va a acompañarme en el desarrollo del estudio de hoy. Emily, buenos días, bienvenida. Sí, gracias pastor. Estoy muy feliz de estar aquí con usted para ir sobre esta lección de este día. Amén. Sí, ahora les invito antes de comenzar para ir de rodillas y tener una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Señor, gracias porque hoy nos has permitido estar aquí ante tu presencia. Señor, y ahora te pedimos por tu Espíritu Santo que nos ayudes y que pongas las palabras en nuestra boca que tú quieres que presentemos hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos que Enoc utilizó sus labios para hablar de las cosas celestiales. Y en ese contexto, ¿qué más hablaba Emily? Sí, según el título de esta lección, declaraba la verdad. Amén. Declaraba la verdad, pero ¿cuál verdad? Sí, vamos a leer segunda de Pedro 1, 12 al 14. Y dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, el incitarnos con amonestación, sabiendo que en breve debo dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿De qué verdad dice aquí que los cristianos en los días del apóstol Pedro estaban confirmados? ¿En cuál verdad? En el verso 12. Sí, En la verdad, dice, presente. Aquí nosotros vemos que el apóstol confirmaba a los cristianos en la verdad presente. Y no cabe duda de que no, también al igual que Pedro, también habló a la gente de su tiempo, de la verdad presente. Pero ¿cuál era esa verdad de la cual Enoc habló según Judas 14? sí, vamos a ir allá a Judas 14. Que dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos. ¿De qué hablaba Enoc? ¿De qué predicaba entonces a la gente? De la segunda venida de Jesús. De la segunda venida de Jesús. Y cuando nosotros vimos en el texto anterior que Pedro decía: ustedes, les voy a estar hablando siempre estas cosas, les voy a estar recordando, aunque estén confirmados en la verdad presente. Y nosotros vemos más adelantito a Pedro en ese mismo capítulo que empieza a hablar también del tema de la venida de Cristo. Así que nosotros encontramos de que la verdad que Enoc declaró, porque la lección de hoy se llama Declarando la verdad que Enoc declaró a la gente de su tiempo, era la verdad que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Y nosotros, Emily, en este tiempo del fin, según el don de profecía, ¿será que también tenemos alguna verdad que proclamar? Sí, vamos a leer lo que dice el comentario aquí de la lección. Y dice: los que velan por la venida del Señor declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo. Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Aquí vemos que todos los que velan por la venida del Señor tienen una verdad para su tiempo. Y como estos grandes hombres que se mencionan en la Biblia, nosotros tenemos un llamado
a declarar estas verdades. Amén, efectivamente. Por eso creo que no, dentro de los temas de conversación que tenía, pues si bien es cierto, uno de esos temas era hablar del amor de Dios, hablar de Cristo y de la vida eterna que hay en Cristo. Si bien es cierto, estaban esos temas, también estaba este tema que él hablaba, como era el tema de la venida de Cristo, que era verdad presente para ellos y que es verdad presente todavía para nosotros, pero que, como dice esta nota que Emily ha leído, estos hombres de Dios, en su tiempo, ellos proclamaron, declararon la verdad, y de nosotros se espera lo mismo. ¿Qué más sigue diciendo el don de profecía? Dice: podéis convertiros, transformaros cabalmente, ser de veras hijos de Dios y disfrutar no sólo del conocimiento de su voluntad, sino conducir también por vuestro ejemplo a otros por la misma senda de humilde obediencia y consagración. La verdadera piedad se difunde y comunica. El salmista dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. Salmos 40:10. Donde quiera que hay amor de Dios, hay también deseo de expresarlo. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 429. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar convertidos y transformados. Y cuando eso sucede, disfrutamos no solo del conocimiento de su voluntad, sino también con nuestro ejemplo llevar a otros a la senda de humilde obediencia y de consagración. Lo mismo hizo el salmista. Estamos llamados, lo mismo que hizo el salmista, nosotros estamos llamados a hacer. Interesante que el salmista, él dice, no encubrió, dice, la justicia de Dios. No la encubrió, dice, dentro de su corazón, sino que él, la verdad, dice, y la salvación, la proclamó, dice, tu verdad y tu salvación he dicho. No se quedó con el mensaje, él lo transmitió. Dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso. O sea, si no lo ocultó, si no la ocultó, es porque la dio a conocer. Y por eso decía anteriormente, la verdadera piedad se difunde y comunica. Entonces, nosotros también tenemos que declarar, hermanos, la verdad que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una verdad que para este tiempo debe resonar y somos llamados a hacerlo. ¿Qué sigue diciendo el don de profético? Dice: ahora, tal como en los primeros tiempos, la presentación de la verdad que reprende los errores y los pecados de los tiempos causará una tormenta de oposición, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí vemos que desde el principio la verdad causó oposición. ¿Por qué? Porque se les muestra su error, su pecado, y eso causa la oposición. Y como sabemos, la luz es Cristo, y cuando aborrecen la luz, aborrecen a Cristo, porque Cristo los va a reprender y mostrar su error. Interesante que en medio de este llamado a declarar la verdad, se nos anticipa de que habrá oposición a ella. Se nos anticipa que la gente la va a rechazar, muchos de ellos, y que se van a molestar, porque sus errores se van a poner en evidencia y sus pecados en alguna manera serán pues expuestos por el Espíritu Santo. Y dice que todo esto entonces causará una tormenta de oposición a la verdad. No estamos, hermanos, pues aquí diciendo de que, oh sí, ponte a predicar y no va a haber nada de oposición. No, aquí está diciendo el don de profecía que sí la habrá. ¿Por qué? Porque los que aborrecen lo malo, dice, ellos no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y más bien, pues, se enojan con la luz que es la palabra de Dios. Así que, ¿qué sigue diciendo? Dice: ¿y cuál es nuestro deber en vista de esto? Concluiremos en que la verdad no ha de ser presentada, puesto que sus efectos
sirven solo para que los hombres los eviten o se resistan a sus requerimientos? No. No tenemos razón alguna para detener el testimonio de la palabra de Dios, porque ésta despierta oposición como la que tuvo Martín Lutero. Lutero declaró haber sido urgido y empujado por el Espíritu de Dios para batallar contra los males de su tiempo, y de igual manera deben hacerlo quienes todavía llevan adelante la obra de la Reforma. A los siervos de Dios de este tiempo se les dirige la orden: alza tu voz como trompeta y muestra a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Aquí vemos que, al igual que Lutero, a nosotros se nos manda a mostrar al pueblo su transgresión y sus pecados, y el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para poder seguir adelante. Amén. Pero es interesante ver que dice de que aunque sea la verdad resistida, aunque haya oposición a ella, dice que nosotros tenemos que seguir adelante con la predicación. Tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios, porque así lo hicieron otros hombres de Dios en el pasado. La trompeta se tiene que sonar, y se tiene que sonar de una manera que se entienda bien, que se escuche bien, y que el pueblo sea amonestado con la exposición de su vida espiritual, por supuesto, en el contexto de la predicación de la palabra. Nosotros debemos, hermanos, aunque haya oposición, hacer la obra, porque la verdad se tiene que declarar. ¿Y qué dice la última nota? Los fieles seguidores de Cristo no esperan que la verdad se haga popular. Convencidos de su deber, aceptan deliberadamente la cruz y así eliminan el obstáculo más grande para la recepción de la verdad, el único argumento que sus defensores nunca han sido capaces de refutar. Son solamente los siervos del mundo débiles e ineficientes los que piensan que es digno de elogio no tener principio en las cosas religiosas. Debemos escoger lo recto porque es recto y dejar las consecuencias a Dios. El mundo debe a los hombres de principios, de fe y osados sus grandes reformas. Mediante tales hombres debe ser llevada adelante la obra de reforma. The Spirit of Prophecy, tomo 4, páginas 292 y 293. Y aquí nosotros no tenemos que esperar, como dice, que la verdad se haga popular. Y nosotros tenemos que escoger hacer lo correcto, seguir el camino recto, a pesar de que hayan consecuencias. El Señor nos va a dar la fuerza para poder enfrentar cualquiera sean las consecuencias. Hermanos, qué hermosa esta declaración, que debemos escoger lo recto porque es recto y dejarle las consecuencias a Dios. No tengamos temor ante las críticas, ante las amenazas. No tengamos temor, hermanos, a lo que nos pueda hacer el hombre, sino más bien nosotros darle pues la honra y la gloria a Dios por el privilegio que nos da, y ponernos a sus órdenes y ponernos a hacer la obra, hermanos, porque los hombres Dios los ha escogido para llevar adelante la obra de reforma. Así que declaremos la verdad. Radio Advenimiento y Advenimiento TV declara la verdad a través de los medios de comunicación, porque esta verdad se tiene que oír. ¿Cuál verdad? La verdad presente, y en esta ocasión la que tiene que ver con la venida de Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos siempre fieles declarando la verdad. Oremos. Señor y Padre, muchas gracias te damos porque Emily y este servidor pudieron desarrollar este estudio que nos confirma y nos respalda de que debemos mantenernos siempre a favor de la verdad y predicándola, declarándola donde sea necesario. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser fieles portadores de la verdad, fieles predicadores de la verdad, y que, Señor, no solo la prediquemos, sino que la vivamos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre enfocados en lo que es la verdad presente y no salirnos de ella, sino más bien profundizarnos más en el estudio y en la práctica de ella. Gracias, Señor, por tu palabra,
en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y